Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, bienvenidos. Y precisamente hablando de lo que se ha estado cantando, la palabra del Señor, lo que Él es para nosotros, pues entonces vamos a cada día a dejar que se desarrolle en nosotros una conciencia grande al entender lo bendecidos que somos. Vamos a participar de la comunión en esta tarde, pero quiero tomar unas palabritas un momento. Y a veces personas a través de los años nos preguntan, ¿por qué al tomar la Santa Cena no explican que el que la toma indignamente será culpado de juicio y del sacrificio al cuerpo del Señor Jesús? Y hay personas que hacen estas preguntas. Entonces yo quiero decirles que el capítulo 11 de Primera de Corintios, a partir del verso 17, esto será como una tarea para esta semana. Usted puede leer desde el verso 17 al 22. Después, solo leemos esta tarde para participar de la comunión, del verso 23 al 26. Y rápidamente quiero explicar esto porque hay personas que, como no leen la Escritura, y oyen que repetimos solo el momento, ya sea Mateo 26, que es la institución de la cena del Señor, que Él mismo lo hizo. Pablo lo repite y lo toma con una autoridad diciendo lo que yo también recibí del Señor. En otras palabras, eso también os enseño. Y quiero que note algo muy importante, que para cuando el Señor instituyó esta cena, fue antes de ser arrestado y dar su vida en la cruz del Calvario. En esos días se celebraba una Pascua que todavía recordaba la salida de Egipto del pueblo de Israel en los tiempos de Moisés. Ahora se celebra la cena que el Señor instituyó y que de alguna manera nos muestra también una salida de un Egipto, pero del pecado. ¿Dicen amén? Una libertad para vivir una vida apartada para Dios. Y aunque desde la resurrección de Cristo han pasado años, y Pablo ha retomado esto desde su conversión y ha enseñado todo lo que el Señor enseñó y lo sigue repitiendo, quiero que note que para cuando leemos capítulo 26 de Mateo y luego vamos a Primera de Corintios, han pasado años. Para ese tiempo, muchos creyentes, muchos cristianos ya convertidos, pero específicamente lo que vamos a leer hoy es lo que Pablo le habla a los hermanos de la iglesia de Corinto. Y estamos hablando de cristianos que ya tenían mucho tiempo conociendo la palabra del Señor, donde se manifestó la gloria de Dios. Había personas con capacidades gloriosas, talentos, dones, pero en algún momento, escuche bien, se descuidaron, como alguno de nosotros puede descuidarse si no ponemos atención. Donde tenemos en poco el conocimiento, la palabra y todo lo que hemos tenido. Por ejemplo, me refiero hablando de músicos, de cantantes, de talento, de predicadores. No nacimos predicando, no nacimos tocando instrumentos. Lo que hemos recibido ha sido dones de Dios, bendiciones de Dios. Pero nos aprovechamos tanto de ello que llega un momento que, como dijo alguien, nos aprovechamos tanto de la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. Y entonces hacemos todo como nuestro, muy profesionales y deje de eso. Pasemos al plano de la vida cristiana, donde personas
dejamos de evaluar la palabra, el conocimiento, lo que tenemos, y empezamos a vivir vidas de libertinaje. Y solo porque conocemos algo de la palabra, me basta con el domingo y con una oracioncita, pero casi sin darnos cuenta, seguimos practicando la vida anterior. ¿Dicen amén? Ya no idolatramos imágenes, pero idolatramos nuestro propio rostro en el espejo. Idolatramos nuestra casa, nuestro carro, hasta nuestra bicicleta. Nos idolatramos de cosas materiales, olvidando que la fuente de toda bendición es Dios. Pero hablando del conocimiento y la palabra, podemos tomarlo muy a la ligera. Tengo 15 años en el Señor, tengo 10, tengo 20, y como que soy un cristiano profesional. No, eso no jamás sucederá. Día con día necesitamos la ayuda y dirección de Dios. Necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo que nos bendice. Se habla mucho que nos dirige, nos guía, y es correcto, pero se habla muy poco de que nos redarguye. Usted no va a dejar mentir. Que usted y yo a veces andamos lejos de aquí, en otros lugares, y a veces no son muy buenos, pero ahí adentro algo nos redarguye. ¿Dice el amén? Es el Espíritu del Señor. Pero a veces oímos o damos oídos sordos a esa voz interior y terminamos muy mal, con una vida ligerita, muy liviana. Bueno, todo lo que le estoy explicando le sucedió a la iglesia de Corintio. Y la cena que el Señor estableció era una cena de comer. No solamente la copa del vino y el pan. No, lo que el Señor estableció tiene que ver con el nuevo pacto, tiene que ver con la libertad del camino vivo y nuevo, como Él mismo se anunció, como el camino que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tiene que ver con todo ese horizonte. Entonces las reuniones eran reuniones de amor ágape. Una reunión de amor sin intereses, sin chantajes, sin ventajas, para celebrar juntos esa libertad que Cristo nos trajo. ¿Dicen amén? Pero la iglesia de Corinto entró en abusos de esa reunión. Así que muchos llegaban y, como dicen, ¿verdad?, ganaban lo primero, agarraban los primeros lugares. Y antes de que los demás llegaran, y algunos hasta traían Tupperware para llevar, para que me entienda, un abuso, en muchas formas. Y lo que era la reunión de amor de ágape se convierte, y ahora le leo para que entendamos esto. ¿Y por qué tenemos que tener cuidado de que a veces, por preguntar por qué no hablamos de esto, se lo queremos aplicar a medio mundo, todas las cosas? Y entienda esto, por eso la Biblia dice, carta a los Corintios. Mi padre me escribía cartas a mí, no a mis 13 hermanos. A ellos les escribía por separado. ¿Dicen amén? Las cartas del apóstol Pablo fueron directas a iglesias, Corintios, a Éfeso, a los Gálatas. A los Gálatas les escribe y les dice, empezaron por las cosas espirituales y ahora terminaron por la carne al son de otra tambora. Lo que hay que entender es lo que dice Romanos. No recuerdo bien la cita, si me ayuda mi secretaria, esposa y amiga. Romanos, por ahí está, las cosas que antes escribieron para nuestra enseñanza, dice la mesa, escribieron. Solo que la Biblia nos deja ver los aciertos y desaciertos de los tiempos, generaciones, hermanos, hermanas, el buen comportamiento, el mal comportamiento, para nuestra enseñanza. Pero no quiere decir que todas las cartas que van a una persona son para todo el mundo. Dios habla con cada uno. Ahora bien,
esta carta en general es para todo el pueblo de Dios y el que lo quiera recibir. ¿Dicen amén? Pero hay que entender que había un propósito directo. Así que los corintios, solo le leo algo importante. Si usted se atreve a empezar el libro de Corintios, Dios lo bendiga. Este año quiero retar, en lo que queda del año, que leamos primera y segunda de Corintios, como una tarea de todo el año, para entender. Mire, el capítulo 11, verso 17 dice: pero le anunciaros esto, que sigue: no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Yo le pregunto, ¿nos estamos reunidos hoy para lo peor? ¿Para qué? Para lo mejor. ¿Qué venimos buscando? Que Dios reciba nuestra alabanza y adoración. Buscando palabra de Él, dicen amén. Buscando su presencia, que se deja sentir, la experimentamos, porque donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está en medio de ellos. Entonces Pablo le está hablando a estos hermanos: no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no teniendo nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Yo espero que estos versos nos ayuden a entender y a meternos a la palabra, que había un llamado muy fuerte para la iglesia de Corinto. ¿Dicen amén? Punto. Después de esto, entonces Pablo establece, y aquí vamos a participar de la cena del Señor. Verso 23 del capítulo 11, Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participe del pan. Gloria a Dios. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participe de la copa. Le invito a que dé gracias a Dios en estos momentos por este acto glorioso que el Señor y Jesús hizo por usted y para mí. Padre, te damos gracias. Señor, gracias porque hoy entendemos, nos reunimos en memoria de ti. Y qué glorioso, Señor, para lo mejor. Porque tú siempre tienes lo mejor para los que te aman. Tú siempre tienes esa palabra que lo mejor está por venir a los que aman tu palabra y la obedecen. Gracias, Señor. Permite que esta enseñanza del apóstol Pablo a los Corintios nos haga reflexionar. Sí, no debemos tomar indignamente la copa cuando vivimos vidas como los hermanos de Corintio.
donde había casos hasta de inmoralidad, Señor. Había casos terribles en ese tiempo, en esa congregación. Te damos gracias hoy por Jesucristo, quien ha venido a darnos libertad, quien ha limpiado nuestras vidas con su sangre preciosa. Nos ha hecho aceptos delante de ti, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Romanos 15, verso 4, nos habla de las cosas que antes se escribieron. Y todo esto tiene que ver cuando leemos esto del Nuevo Testamento, cuando leemos lo del Antiguo Testamento, cuando leemos toda la Escritura, porque usted y yo no estábamos allí. Hoy estamos en los últimos días y esto ha sido escrito mucho antes para nuestra enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que tomar esta palabra, aplicarla a nuestra vida y de esta manera podemos siempre tener esa comunión con el Señor. Nuestra comunión, practicamos en memoria del Señor esta cena simbólica con este pan, esta copa pequeña, y solo recordamos lo que el Señor hizo. Pero realmente nuestra comunión es toda nuestra vida, dicen amén, con el Señor. Y tenemos más que nada una tarea, anunciar de Él lo que hizo, explicárselo a amigos, vecinos, parientes. Esto es una tarea hasta que Él venga por su pueblo, dicen amén. Entonces, esto es glorioso. Yo le animo siempre para que se meta a la lectura, y de tal manera que cuando alguien le pregunte, toda la reprensión y el llamado de atención que hizo el apóstol Pablo fue precisamente por esa mala conducta, ese comportamiento de creyentes que causaban confusión en vez de bendición. Lo cual quiere decir que si nos descuidamos podemos caer en el mismo renglón. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces vamos a ir adelante y no tiene muchos días que estamos celebrando la resurrección del Señor y estábamos hablando el domingo pasado sobre la bendición del Dios de amor, el Dios de la segunda oportunidad, el que resucitando, la primera preocupación era busquen a Pedro. Y ya leímos, las mujeres le dieron el mensaje a Pedro, un hombre que se equivocó mucho, un hombre que negó al Señor, que maldijo, que no quiso ser reconocido como parte, y que finalmente el Señor resucita y lo manda a llamar. Imagínense, un hombre que sabe que lloró amargamente por haber hecho lo que no debía. Le pesó después a Pedro. Pero qué glorioso fue saber cuando las mujeres le dijeron, oye, Jesús ha resucitado. Dice que verá a los discípulos en Galilea. Pero ¿sabes qué, Pedro? Dice que te quiere ver también a ti. Imagínese usted y yo, personas que, voy a usar la palabra así vulgar, la hemos regado, pero bien regada, y sabemos que no tenemos ni cara, ni siquiera para decir, ay Dios mío, ayúdame. Y que el Señor te manda a decir, quiero verte. Uy, Dios mío, es como para echar de maroma. No me he olvidado, no me he tomado en cuenta todo. Qué bendición, qué segunda oportunidad. Y por eso explicaba y decía, muchas veces hemos jugado ese papel de Pedro. Pero precisamente ese hombre aprendió la lección y no desaprovechó la segunda oportunidad que el Señor le dio. Y precisamente vamos a seguir hablando. En las prédicas de los siguientes días vamos a estar viendo sobre el apóstol Pedro. Esto va a ser para las siguientes reuniones que vienen, los domingos, y vamos a concretarnos a lo que es Primera de Pedro. Pero en su tarea devocional, le animo, empieza a leer Primera y Segunda de Corintios. Dos personajes totalmente
diferentes, pero al final siervos de Dios. ¿Dicen amén? Entonces, si pudiera ponerle un título al mensaje de hoy, le pondría Renacidos para una esperanza viva. Renacidos para una esperanza viva. Entonces vamos a ver el hombre que se equivocó tanto y que negó a Jesús y que el Señor le da una segunda oportunidad y específicamente nombra, lo llama por su nombre, diciéndole a las mujeres, díganle a Pedro que allá lo veo en Galilea. Este hombre corre, retoma la oportunidad y entonces obedece al Señor. Una de las palabras que el Señor le dice a sus discípulos, después que resucitó y estuvo con ellos, usted puede ver esas palabras en los primeros capítulos, el primer capítulo de Hechos, donde les dice, no se vayan de Jerusalén, esperen, y vendrá el poder, y me seréis testigos. Y ya todo eso lo estuvimos viendo. Y Pedro, el que hablaba mucho, dejó de hablar, empezó a oír más. Como que el Espíritu del Señor que usa a Santiago para escribir, todo hombre sea tardo para hablar, pronto para oír y tardo para airarse. Pedro aplica todo eso a su vida desde el momento en que recibe el poder del Espíritu Santo. Y como lo dije antes, y lo menciono, el Espíritu Santo en la vida del creyente no es para andar con trompeta o preguntándole a los demás, oye, tú ya recibiste el Espíritu, tú ya hablaste en lengua, tú ya esto, tú ya lo otro. Esas cosas no se hacen. Eso no se platica, eso se vive. ¿Cuántos dicen amén? Dios honra a los que le honran. Entonces, precisamente Pedro en silencio, el cambio fue diferente. Y a partir de Hechos, vemos la obediencia de él y los discípulos de esperar esa fortaleza del Señor. En otras palabras, el Espíritu del Señor, el poder sería en ellos para ser testigos de él bajo cualquier circunstancia. Y aquí entramos de lleno a esta nueva etapa del apóstol Pedro. El capítulo 2 de Primera de Pedro, 2:9, Pedro declara lo que es el pueblo de Dios en su momento y lo que somos usted y yo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nuestra tarea, el título de real sacerdocio, nación santa, no es en realidad más que lo que el Señor nos ha puesto. Declara que fuimos adquiridos, pero la tarea, el propósito es para que anunciemos. No se le olvide esto, somos anunciadores, somos voceros. ¿Cuántos dicen amén? Somos representantes del reino de los cielos. Un creyente, un hermano, una hermana que permite que esto se borre de su vida, se va a meter en problemas. Porque nuestra tarea es compartir, es anunciar. No solamente con nuestras palabras, pero con nuestra manera de vivir se está anunciando. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En este capítulo 2 de Primera de Pedro nos marca un antes y un después.
¿Quiénes son los que ahora son gente santa, real sacerdocio? ¿Quiénes son los que debemos anunciar? Muy bien, los que fuimos antes, pero lo que ahora somos. Es decir, ¿quiénes son? Los que reconocen lo que fuimos antes y saben lo que ahora somos. Y el verso 10 lo aclara, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Solo le estoy leyendo las palabras fuertes. Pero ahora sois pueblo. Ahora habéis alcanzado misericordia. Y de aquí en adelante pongan mucha atención. Esto es lo que Pablo está diciendo. Lo que él está diciendo, éramos tinieblas. Y si hablamos de tinieblas, olvídese, nuestra vida en el pasado, pues todo se hacía en oscuridad. Hablar de tinieblas es hablar de no ver, de no mirar por dónde vamos, de tropezar. Pero nos llamó, dice, de esas tinieblas a su luz admirable. Así que el tiempo de antes no éramos pueblo, por eso hacíamos errores. Pero ahora sois pueblo, porque habemos alcanzado misericordia. Ahora, en este momento que el apóstol Pablo está hablando y escribiendo esto, quiero que entienda que han pasado los años y él no está dispuesto a negociar su presente con su pasado. Él sabe que cometió demasiados errores, pero ahora su tarea es recordarle a otros, los que vienen adelante. Los años están pasando, Pedro sabe que la vida está corriendo, ya no es el hombre fuerte, el pescador robusto, es un hombre anciano y está escribiendo para que no cometamos el mismo error. Pero quiero recordarle algo, el momento que él está escribiendo esto es en unos tiempos de persecución de la iglesia. De hecho, había el evangelio crecido bastante, acuérdese, después de la actividad de los apóstoles, hubo multiplicación de discípulos, el evangelio llegó por todas partes, en la persecución, y continuó los diferentes ataques a la iglesia. Pero en este capítulo usted va a encontrar que menciona 5 provincias: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y estos lugares, estos 5 lugares, estas 5 provincias, se habían convertido en ciertos lugares de cobijo o de seguridad temporal, porque los cristianos de ese tiempo estaban sufriendo mucho persecución. En ese tiempo quien gobernaba, ese hombre Nerón, un gobernante malvado, y que con cualquier pretexto daba la orden para que fueran sobre los cristianos. Por cualquier pretexto era bueno. Y la iglesia estaba sufriendo la grande multiplicación de discípulos y creyentes, no solamente gentiles, pero aún judíos convertidos, líderes religiosos, sacerdotes se convirtieron, y aún mucha gente. Cuando hablamos de gentiles hablamos de otras personas, pero el evangelio fue un impacto tremendo, glorioso, que cambió, transformó, y ahora nadie estaba dispuesto a negociar. Es decir, aquí estoy, eres cristiano, sí, a la cárcel, al fuego, a donde fuera. Quiero que sepa que eran cristianos quemados. Persecución a muerte. Pero nadie negociaba eso. Nadie, es decir, no titubeaban. Los que traían y los apresaban y a ver esto y esto. No, Cristo es la resurrección. Su mensaje era ese: Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén? Nos llamó, nos enseñó. Vimos cómo lo atraparon, lo crucificaron. Pero ¿saben qué? Él resucitó, venció a la muerte y a todos ustedes. Y sigue con nosotros. Y hasta el fin del mundo seguirá con nosotros. ¿Tiene usted idea lo impacto que Pedro tenía?
Porque hay dos cosas diferentes. Pablo oyó, aprendió, y Cristo mismo se le apareció en su experiencia de ir a conseguir y matar a más cristianos. Pero Pedro, recuerde, estuvo con él, lo llamó de ser un donadie, dice el amén. ¿Preparación cuál? Cristo no llamó en su tiempo a personas salidas de la escuela bíblica, no, Señor. Cristo llamó a ignorantes, impreparados, sin letra, pero Él los llamó y los preparó. Caminaron con Él, vivieron con Él, vieron lo que el Señor hacía. Él les dio autoridad para hacer las mismas cosas. Así que ahora Pedro estaba escribiendo y los días en que estaba viviendo no eran fáciles. A pesar de todo esto, Pedro enseñó a los cristianos, no se olviden de lo que somos. Real sacerdocio, gente santa. Claro, le estoy hablando de un ataque tremendo del gobierno. Sin embargo, aún Pedro en esta primera carta enseña las tareas. No negocies tu cristianismo, Cristo vive y hasta la muerte somos de Él. Y lo está diciendo. En el capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 11, note lo que dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y cuando Pablo está diciendo esto, es porque ahora usted entiéndame, esas 5 provincias, así corrían los cristianos de un lado a otro, huyendo de la persecución. Y Pedro lo está reconociendo. Os ruego como a extranjeros y peregrinos, es decir, estaban lejos de su lugar de origen, su casa, pero era un corredero de cristianos. No corrían por cobardes, corrían por mantener su vida para seguir predicando, para seguir compartiendo. Esto fue tomado desde el ejemplo de los apóstoles que salieron en la primera persecución encontramos en el libro de los Hechos, la muerte de Esteban, ataques tremendos. Entonces Pablo, note la palabra amados. ¿Quiénes? Ustedes, los que yo amo, les ruego como extranjeros y peregrinos. En otra palabra, abstengaos, abstente de los deseos de antes, de la vida de tinieblas. ¿Dicen amén? Absteneos de eso. Sigamos practicando la vida de la luz admirable que batalla contra el alma. Y verso 12. Algo importante, guardar tu fe, no olvides lo que somos. Tercero, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Manteniendo buena vuestra manera de vivir. En medio de toda esta enseñanza, algo que nos dice el apóstol es que seamos buenos ciudadanos. Amén. Seamos buenos ciudadanos. Y se lo pongo de esta manera. Hoy todavía tenemos que seguir este ejemplo. Seamos buenos ciudadanos, aunque hoy mismo gobierne Nerón. Porque si somos honestos, el ataque a nuestra vida sigue. El espíritu de Nerón, de Zambalat, desde la antigüedad, de Satanás, del destructor, el padre de mentira, nomás cámbiale los nombres, es el mismo gato revolcado. Solo que en este tiempo nos traen embabucados y nos descuidamos con cosas muy modernas, cosas muy naturales que hemos ido absorbiendo como nada. Y si nos descuidamos, terminamos. Pero hay algo, la Biblia establece tu fe. No olvides, que no te dé amnesia a lo que somos, pero también manteniendo vuestra manera de vivir
Y nuestra manera de vivir abarca nuestro cristianismo, comportamiento y la ley. Pedro mismo lo explica. Pareciera que fuera el fin, pero era un proceso. Cuando usted lee 1 de Pedro 1:7, Pablo le está hablando a los hermanos del momento y le dice, miren, está bien, hay esta persecución, los ruego que se comporten, que vivamos como debe ser, pero hay un detalle. Es necesario que pasemos este tiempo de prueba. Y la fe que tenemos en Cristo para Dios es preciosa. Pero tu fe y la mía, dice, es necesario que sean probadas. Porque nuestra fe es más preciada para Dios, más que el oro. Y el oro es probado con fuego. Y lo que Pedro está diciendo, y nosotros también, es un poco de tiempo de prueba. Usted lo puede ver en 1 Pedro 1:7, y habla de fuego. Es ahí donde le menciono que aún quemaban a los cristianos en vida. No es nomás pensar en que el fuego es purificado en la lumbre, es pensar que cristianos los metían en las hogueras. Había sufrimiento. Pero en medio de todo esto, nos invitaba a ser unos buenos ciudadanos. Entonces nosotros estamos entendiendo, como dije al principio, como título, renacidos para una esperanza viva. Quiere decir que hoy la razón de ser, la razón que tenemos en Cristo de ser, debe ser la misma, no negociable, fieles, siempre y en cualquier lugar. Si hay algo que está faltando mucho en nuestro tiempo es lealtad a Dios, pero lealtad a tu congregación. Lealtad al lugar donde Dios ha puesto para ti. Porque tú me dirás lo que quieras, pero yo te digo una cosa. Cuando Dios te ha traído a una congregación, si Dios te trajo a esta congregación, dale gracias. Si Dios te lleva a otra congregación, dale gracias. Pero ahí donde el Señor te ha plantado, sé leal a Dios y leal al ministerio. Leal a tu pastor. Porque aunque tú me digas lo contrario, puedes ir a cualquier lugar y no te sientes en casa. El Espíritu Santo te hace sentir, no es mi casa. Dicen que el arrimado y el ¿qué? Apesta a los 3 días. Y aunque suena muy feo, pero así es. Por eso el Señor tiene tantos rediles. Es que no es esta congregación la mejor, ni aquella. El Señor tiene rediles por donde quiera, porque todavía faltan muchas almas que venir. Así que oremos por los siervos, ministros, las iglesias diferentes. No hay nada de malo en esta ni aquella que predican a Cristo. Lo malo está en ti, que andas en casa ajena. Así de sencillo. Fieles al Señor hasta que Él venga. Ahora, la Biblia, el mismo Pedro abarca tantas tareas, y ya voy a terminar. En 1 Pedro 1:24 nos hace una reflexión, ¿por qué hay que aprovechar lo que tenemos? Que no nos dé amnesia de lo que somos, real sacerdocio, que no negociemos nuestra fe. Y además, si no lo queremos entender de la manera que la Biblia nos lo explica con tanta información, nos da un ejemplo tan simple. Y precisamente el verso 24 dice, toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre es como flor. Mira, acaba de llover hace unos días, ve cómo hay hierba por todos lados. Estuvo verde, ya se está secando. Y el Señor nos habla a través de Pedro a mirar nuestras vidas de esa manera. Mira, la hierba tiene su límite. Quiere decir, toda carne, tú y yo, es hierba. Y en la gloria que tú y yo quisiéramos aparentar que tenemos, dice, es solo la flor. Cuando nos miramos al espejo y ya me eché el Christian Dior y todo, pues sí, está bien todo, pero
Pero esa es flor nada más. Y la hierba, pues, somos nosotros. Pero dice, se seca la hierba y se cae la flor. ¿Dicen amén? La hierba se seca, la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esto es lo que el apóstol nos menciona. Si abandonamos cristianismo por sufrimientos pequeños, va a haber problemas porque todo se termina. Nosotros mismos nos terminamos. Y por eso nos invita a nuestra actividad personal y cuidado. Hace día hablábamos de mayordomía personal, cuidado espiritual. Pues aquí está 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hay infinidad de personas brincando de una congregación a otra. Pero hay de una donde no brincan. Hay una donde se quedan siempre y es donde le soban el lomo y le dicen que todo está tranquilo, que tu pecado no es pecado, que fue una falta y que todo está bien. Ahí se quedan. Pero donde se les predica lo que le estamos predicando esta noche, el próximo domingo ya no vienen. O esta tarde, perdón. Porque no quieren la leche espiritual, la palabra. Quieren palabra adulterada. Y no es así. Porque cuando la Biblia usa el término desear como niños recién nacidos, ¿alguien tiene bebés todavía en estos días? ¿Hay alguien local? Hermana, sí, tiene un bebé. ¿No se ha fijado que nomás le enseña la botella y hasta arrebatan? Ahí la tienen, mire, haciendo la tarea. Dios bendiga a la hermana. Desead como niños la leche espiritual, no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis. Y dice, ¿para qué? Para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Alguien pregunta, ¿se pierde la salvación? No, hermano, la salvación no se pierde. El que se pierde es el que suelta la salvación. Te estás ahogando en un mundo de pecado, auxilio, auxilio, te avientan un tubo de aire, un salvavidas. ¿Se pierde el salvavidas? No, ahí está flotando. El que se pierde es el necio porque no se agarra del salvavidas. ¿Cuántos me están entendiendo? Y dice que no descuidemos esto, el alimento. Como niños recién nacidos tenemos que buscar, alimentarnos siempre. Y por eso crecemos y por eso aprendemos a cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Una nota de tarea sin salirnos del tema. Escuche bien, en toda la Biblia solo hay 2 escrituras donde nos invita a tener temor. Primero, nuestra salvación, cuidarla con temor y temblor. Y segundo, si lo encuentra, lo voy a felicitar. Cuida con temor y temblor tu trabajo. ¿Dónde está? En mi Biblia, entre Génesis y Apocalipsis. ¿Por qué hay este ejemplo de cuida con temor y temblor tu salvación? Porque si cuidamos nuestra salvación, el Espíritu Santo estará ahí siempre, las arras del Espíritu, sosteniéndonos, manteniéndonos en comunión con Dios. Y hay sostenimiento, dicen amén. Por eso en las bodas ve usted que se presentan las arras que simbolizan la ferecita, la lana, para mantener la familia, pagar la renta, los biles. ¿Dicen amén? Entonces cuidamos con temor y temblor nuestra salvación, pero también cuidamos con temor y temblor nuestro trabajo. Porque si no hay salvación, no hay vida eterna. Si no hay mantenimiento del hogar, la casa, pues nos desalojan. ¿Estamos entendiendo, hermanos?
Entonces tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Hay que crecer cada día para asegurar que estamos en la línea correcta. El apóstol nos lleva y nos recuerda que Cristo es una piedra viva, que hay que acercarnos a Él. Es una piedra rechazada por los hombres, pero preciosa para Dios. Y luego nos invita en el verso 4 que nosotros también como piedras vivas seamos edificados como casas espirituales. En otras palabras, estamos bajo construcción. ¿Cuántos están bajo construcción? Gloria a Dios por ello. ¿Dicen amén? Y aquí es donde debemos ser buenos ciudadanos. 1 Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, al rey como a gobernadores. En otras palabras, hay que respetar la ley como buenos ciudadanos. Y de esta manera también ellos son corregidos. Ellos tienen que reconocer que el hecho de ser cristianos no somos rebeldes, sino somos ejemplos. Dicen amén. Y hacemos callar la ignorancia. Lo que la gente o el gobierno no nos enseña, lo cumplimos como buenos hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y voy a cerrar con la tarea que el apóstol sigue. Espero que me vaya siguiendo. Volvemos rápido. Real sacerdocio. Nunca olvidemos lo que somos. Dicen amén. Anunciadores de la luz admirable. No negociar nuestra fe a pesar de los sufrimientos. Hay que ir adelante. Crecer siempre, no importa qué edad tengamos, buscar y desear la leche espiritual. Cuando vemos un bebé arrebatar la botella, el Espíritu Santo nos va a hablar. Y yo oro al Señor que cada vez que usted vea un bebé, se recuerde. Si ve en la plaza a alguien, una mujer amamantando un bebé, eso, que el Espíritu Santo lo ayude para que nos redarguya. De la misma manera tenemos que ser amamantados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y de pronto ir a la tarea del diario, de la primer plataforma que tenemos en casa como familia, mujeres y hombres. Primera de Pedro. Esta es tarea. Hermanas, Dios bendiga a las mamás, las esposas. El título de esposa es un título glorioso. Y quiero que entienda esto. La Biblia dice, el que halló esposa, halló el bien de Jehová. Además aclara, no solo el bien, la benevolencia. Y voy a decir con mucho cuidado esto y no me malentienda. Mujeres hay en cada esquina, esposas son otras. ¿Quién es una esposa? Usted la puede leer el capítulo 31 de Proverbios y ahí la describe. Una mujer que usted ve en Proverbios 31 que aplica en todos los tiempos y en todas las edades y hoy mismo en año 2022, ahí está la mujer de Dios. ¿Dicen amén? Y les dice que estén sujetas a sus maridos, 1 Pedro 3:1. Y la palabra sujetas a sus maridos, no la malentendamos. Hoy nosotros relacionamos la palabra sujetar con violencia. Porque dice alguien, mira, estaba un malviviente, llegó la policía y lo sujetaron y se lo llevaron. Y todo eso nos va formando y asumimos que sujetar es a la brava. No malentienda. Cuando Pedro está hablando que las mujeres estén sujetas a sus maridos, está hablando donde una mujer sabe que ese hombre es su esposo, es el proveedor, es el sacerdote de su casa y por el lugar que él tiene, trabaja con él. Para que me entienda mejor, si usted llega al alto y usted ve que no viene carro y pronto se pasa, medio detuvo el carro, y se pasa, estamos mal. Pero si llega un policía de aquel lado haciendo alto y usted de este lado, mire, se para, toma la tranquilidad,
mira para acá, mira para allá, y hasta le da el pase primero al policía, y luego ya, entonces ya me voy. ¿Por qué? Porque usted está sujetándose voluntariamente que esa autoridad. ¿Dicen amén? Aplique eso simplemente. Reconozca que hay una autoridad. El esposo es el sacerdote, es el proveedor, es el que dicta la instrucción y mamá mantiene la dirección. ¿Dicen amén? Claro que cuando no hay un hombre que no da instrucción, entonces sí hay problemas. Dios bendiga a las mujeres que tienen que tomar los dos papeles. Pero hay que volver siempre a eso. Entonces, lo que tenemos que entender es que sujetados a vuestros maridos es reconocer simplemente la autoridad que Dios ha dado a un esposo. Y así como la esposa, a través de ella Dios trae bendición y benevolencia. Es decir, todo el bien de Jehová viene a través de la esposa para bendecir a su familia, como lo declara Proverbios 31, mujer virtuosa. Ahora, hermanos, pasamos a la tarea que Pedro nos da a los hombres también. Mujeres sujetas voluntariamente, reconociendo autoridad. No prohíbe, pero dice que tu afán no sea el de peinados ostentosos, ni de vestidos costosos, sino de un corazón afable, de un corazón, es decir, un adorno interno, no externo. Yo aquí no miro mujeres con peinados ostentosos. Creo que la que más se infla el pelo es mi esposa, pero pues la miro ahí, ¿ya? Dios bendiga a las hermanas. Pero algunos ingratos han tomado esto como que es una orden. Y aunque usted no lo quiera creer, hay congregaciones que ni siquiera se peinan las mujeres. Porque dice allí que si aquí no está prohibiendo. Lo que está diciendo que tu afán, tu enfoque, no sea eso. Claro que como dice, ese saco le cae a la que está en el espejo nomás y el niño está llorando desde que despertó y no lo atiende, pues ahí le cae el saco, ¿verdad? Pero las mamás, Dios las bendiga, están al pendiente de toda la familia, los hijos y hasta de nosotros los esposos. Dios bendiga a las mujeres, a las esposas. ¿Dicen amén? Así que no, peínense por favor, gloria a Dios. Pero no vayan a gastarse el cheque del esposo en salones que pues nomás no, ¿verdad? Vestidos costosos, ahí está la Goodwill, bien barata, gloria a Dios. No es vergüenza ir, si puedes ir allá a Macy's, pues Dios te bendiga. Pero si hay una emergencia, cuando quiera ver al pastor, ahí me encuentra. Continuamente estoy buscando pantaloncitos, camisas para mi trabajo, porque ¿cómo voy a tirar pantalón de $30, meterlo a pintar? No, pues entonces somos malvados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En otras palabras, estamos en un lugar donde Dios nos ha provisto tantas cosas. La palabra y todo nos da favores y misericordias. ¿Cuántos dicen amén? Nomás hay que usar esto. Y luego cierro con 1 Pedro 3:7. Primero fue a las mujeres, 1 Pedro 3:1. Y el verso 7, agárrense, hermanos, varones. Espero que me saluden ahorita después del culto, amén. Mujeres, sujetados a vuestros maridos. El resultado será tremendo, hermanas. Si ven en nuestros maridos mujeres que su esposo no es convertido, aquí está el consejo. El mundo te dice que conquistes al marido, que te pongas bien sexy, que te pongas a la moda, y todo eso es el engañador. Lo que la Biblia te enseña es un corazón limpio, interno, lleno de amor para su familia, cuidado para su esposo y sus hijos. ¿Dicen amén? Bien peinadas, bien guapas, sin costo alguno, porque Dios le ha dado una capacidad tremenda a la mujer. Dios las guarde.
Tienen muchas capacidades, Dios les guarde. Y el resultado de hacer esto es que el que no crea la palabra de Dios, si es tu compañero, tu esposo, y no cree, con tu conducta lo ganarás y sin palabras. Esa es la promesa que está aquí en 1 Pedro 3:1. ¿Dicen amén? He visto tantos hombres ganados al Evangelio por la conducta de una esposa. Y a viceversa también. Mujeres ganadas por la conducta de un esposo. Pero aquí va para los esposos. Maridos, 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Y le voy a parar allí porque sabiamente implica que hay que agotar todo lo que Dios nos puede dar para vivir sabiamente con ellas. ¿Cuántos dicen amén? No neciamente. Mira, póngase de pie porque si no voy a seguir predicando otra hora. Mire, vivir sabiamente es. ¿A quién le gusta vivir en un ambiente de tensión con su esposa, con su esposo? Levante la mano si hay alguien que les gusta vivir con tensión, con un ambiente feo, que se respira hasta. ¿Quién les gusta vivir en una atmósfera cristiana de paz, de bendición, de respeto? ¿Dicen amén? Vivir sabiamente con ellas es dándoles un lugar de honor. Hermanos, aprecia a su esposa. No sea áspero con ella. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Trátala como vaso más frágil, pero no quiere decir que es vaso más frágil. ¿Qué es? Trátala como vaso más frágil. Con cuidado, dicen amén. Cuando llevamos algo de cristal, cuidado, ¿y a dónde lo pongo? Pues así hay que tratarlas. Recuerda que la esposa es coheredera de la gracia de la vida. Aquí no está hablando de la gracia de Dios, sino la gracia de la vida. Coheredera. Quiere decir que ella debe heredar todos los días lo que Dios te... La herencia es para el que se quedó vivo y el muerto dejó la herencia. Pero aquí la Biblia nos habla de una herencia, te guste o no, de todos los días. Hay que heredarle a la esposa, ¿dicen amén? Hay que heredarle. Es coheredera de la gracia de la vida. Me ha tocado escuchar donde hay mujeres que dicen, ay, cómo me gustaría comprar esto. Pues ahorra. Pues yo te doy para el gasto, y si tú no lo estiras es tu problema. Hay otros hombres que caminan por la calle, pasa alguna persona guapa y el olorcito del perfume Christian Dior, y hasta voltea. Yo te digo, tu esposa puede oler así y mejor, pero cómpraselo con la gracia de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ya salió del tema. No, el que se salió fue Pedro, porque cuida el terreno espiritual, la vida secular y la vida del hogar. ¿Cuántos dicen amén? Y que nunca se nos olvide lo que somos. Todos los que son real sacerdocio, denle palmas al Señor. Incline su rostro. Dele gracias a Dios por lo que somos. Padre, te alabamos, te bendecimos. Señor, gracias porque un hombre que cometió tantos errores aprovechó la segunda oportunidad. Tu Espíritu Santo descendió sobre él y tomó el poder para tomar control de su vida. Señor, y ha sido una inspiración. Y todavía hoy, después de tantas generaciones, sigue siendo bendición. Los ejemplos, la enseñanza que fluiste a través de él y bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, gracias, porque tu palabra trae el paquete completo. Nuestro cuidado espiritual y cuidado material
y nuestro cuidado y comportamiento público. Señor, gracias. Gracias. Esta tarde, Señor, recibimos tu palabra. Nos vamos de este lugar pensando en tu bendición, Señor, y que nunca acabaremos de ser bendecidos con esta fuente inagotable que es tu palabra, Señor. Gracias. Pedimos la bendición para tu pueblo el resto de este día, Señor. Guárdanos en Cristo Jesús y úsanos para la gloria de tu nombre. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Dios les guarde.